La porción de la palabra que el Señor nos ha dado para este día se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, del 11 al 15. Y el título que no he buscado, sino que el Señor mismo me lo ha señalado, es nuestra identidad en Dios. Hoy vamos a hablar, Dios nos va a hablar sobre nuestra identidad en Dios. Jueces 6, del 11 al 15. Dice la palabra, la santa palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor, desde el 11, llamamiento de Gedeón. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Fíjense qué título, valiente guerrero. Entonces Gedeón respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y el Señor lo miró. Cuando Dios nos mira a nuestro rostro, cuando vemos esa mirada tan dulce, pero a la vez esa mirada que a veces nos redarguye, nos corrige, dice que el Señor lo miró y dijo: ve con toda tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Y qué quiero que veamos? Porque es interés del Señor que hoy nosotros conozcamos un poco más y aprendamos a identificarnos con Dios. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos duda, vemos temor. En capítulo anterior, en versículos anteriores, en el propio capítulo, pero en versículos anteriores, vemos que los hijos de Israel habían hecho lo malo delante de Dios. Habían sido entregados a los madianitas. El pueblo de Israel vivía escondido en cuevas. El pueblo de Israel se escondía de los madianitas, porque cuando eran prosperados venían los madianitas y le arrebataban toda su riqueza. Sea el producto de la tierra, sean las ovejas, los animales, se los robaban. ¿Por qué? Era un pueblo muy bárbaro, un pueblo muy sanguinario, los madianitas. Y no subían solos, subían con los amalecitas, que también odiaban al pueblo de Israel. Y ahí estaba este hombre en el lagar, escondido, para volver a esconder en la cueva el fruto de toda la cosecha. Y se le aparece el ángel del Señor. Dice la palabra, el ángel del Señor es una teofanía, es la misma presencia de Dios. Dios envió su ángel: ve y dile a Gedeón, de parte mía, tú hablarás las palabras que yo te diga. Es decir, es la presencia de Dios delante de Gedeón. Y mis hermanos, cuando no sabemos nuestra identidad, cuando no estamos identificados con Dios, vamos a sentir temor, vamos a sentir duda, vamos a sentir desconfianza, vamos a sentir indecisiones, no vamos a tener dirección, no vamos a saber para dónde vamos. ¿Por qué duda? Si vemos aquí, anteriormente el Señor había mandado, dice, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta, Finés, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón a la vez, para decirle al pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: fui yo el que te hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los opresores, los desalojé delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
pero no me habéis obedecido. Ya el Señor había enviado un profeta, Finés. Finés se había expresado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel seguía escondido. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? ¿Por qué vemos duda? Fíjense cómo lo llama el Señor. Valiente guerrero, el Señor está contigo. Él empieza a dudar, que esta duda no es la misma que se manifiesta en Abraham, cuando él tiene una conversación con el Señor, cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, establece un diálogo con Dios. Señor, a lo mejor hay 50 justos. Señor, bueno, ve, Señor, a lo mejor hay 40. Bueno, mira a ver si los encuentra. Señor, a lo mejor... No, aquí vemos un poco de arrogancia en Gedeón. Tanto es así que le pide pruebas a Dios, que Dios se revele a él y que le dé pruebas de que efectivamente Él es Dios. Él duda de su llamamiento. Él duda de su llamado. ¿Por qué? Porque no se siente identificado. ¿Y por qué les digo que no se siente identificado? Ay, Señor, versículo 15 del capítulo 6. ¿Cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo en menor de la casa de mi padre. Ese era el concepto que él tenía de él mismo. Entonces hay 3 preguntas que tenemos que hacernos siempre. Porque el mayor problema actual y que ha tenido siempre el hombre ha sido un problema de identidad. Si nosotros meditamos y pensamos en los acontecimientos que han sucedido últimamente, vemos que detrás de todos esos acontecimientos hay una falta de identidad en Dios. Desesperanza total, falta de dirección. Las personas no conocen para qué existen, para qué han nacido, por qué están en la tierra. No saben, se sienten vacías y necesitan identificarse, necesitan tener una identificación. Pero hoy en día, la mujer que es mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer. Identidad de género. Identidad de género. No, usted es hombre y usted es mujer. Y lo que tenemos que entender es, y lo vamos a ver en el transcurso de la palabra, es que fuimos destinados, predestinados y creados en el vientre de nuestra madre por Dios con un plan específico y concreto para la vida de cada uno de nosotros. No hay más. Y lo vamos a ver. Miren las 3 preguntas, mi hermano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Si nos hacemos esas 3 preguntas y tenemos bien claras esas 3 preguntas, las respuestas a esas 3 preguntas, nosotros sabemos que no va a poder suceder nada con nuestra identidad y que siempre nos vamos a poder mantener firmes. ¿Quién soy? Hay una respuesta o una identidad virtual. Yo la llamo, vamos a llamarle identidad virtual. Porque yo no soy lo que las personas dicen que yo soy. Yo no soy lo que mis padres dicen que yo soy. Yo no soy lo que mis amigos dicen que yo soy. Yo soy lo que Dios cree, piensa y dice que yo soy. Ese soy yo. ¿Cuántas veces nuestros padres no nos dijeron, no vas a llegar a ningún lugar? El que nace real no llega a la peseta. Ricardo, ¿no es el refrán ese? No vas a llegar a ningún lugar, tú no vas a ser nadie en esta vida. Y hemos crecido con esa idea, pero eso es una identidad virtual. Eso es una identidad virtual. A nosotros lo que nos interesa y nos debe interesar siempre, quién yo soy para Dios. ¿Qué Dios piensa de mí? ¿Qué Dios me dice en su palabra? ¿Cómo Dios me ama? Y vamos a verlo un poquitico más adelante. ¿De dónde vengo? Sí, María Magdalena, porque María era de Magdala. Jesús de Nazaret, porque aunque no nació en Nazaret, se crió en Nazaret, nació en Belén, Jesús de Nazaret. Nos identificamos. Usted puede tener, mire, una madre de vida muy alegre, un padre drogadicto, borracho que no se ocupó de usted,
Usted puede tener un origen, una procedencia de donde vengo, muy buena o muy mala. De una muy buena familia o de una muy mala familia. Pero usted no viene de ahí. Usted no viene de ahí. Usted viene de Dios. Usted viene de Dios. Porque antes que yo estuviera aquí sirviendo al Señor y siendo siervo del Señor, desde mis tatarabuelos, ya Dios lo había predestinado para que yo estuviera hoy aquí. Ahora, mi identidad en el mundo, antes de haber tenido un encuentro con Dios, abogado, hombre de estudios, hombre. Ahora mi identidad en Dios es siervo del Dios Altísimo. No hay otro título. Hijo de Dios. Hijo de Dios y siervo del Dios Altísimo. Porque entiendo y comprendo que fui creado para eso y de allá yo vengo. ¿O es que acaso Jesús es lo que es? Porque vino y se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Porque nació en Belén. Porque fue crucificado. Porque resucitó. No. Jesús es lo que es porque Jesús era el Cordero del mundo, de este mundo, mucho antes que existiera la tierra y el Calvario. Ya Jesús era Jesús, el Hijo de Dios. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Ese es mi origen virtual. Yo vengo de esa familia, yo procedo de ese barrio, yo procedo de esa nación, yo vengo de ese país. Pero mis orígenes están en Dios. Y Dios fue quien me creó, quien me hizo desde el vientre de mi madre. Y vamos a leer. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Se refiere al futuro. Y el futuro nos habla de, ¿yo estoy haciendo lo que debo hacer o estoy haciendo lo que se presenta en este momento? No, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y como Vicente, si para allá va la gente, para allá vamos nosotros. O estamos haciendo verdaderamente lo que Dios quiere que hagamos, que es servirle, amarle, cumplir sus mandamientos, andar en su palabra y tenerle siempre en todos sus caminos. Ese es hacia donde yo voy, o hacia donde vamos todos nosotros. ¿Y qué ejemplo tenemos en Jesús? En Juan 8:14, yo se los leo, versículo 14. Estaban allí la gente, no, que él es Elías, no, que él es Jeremías, no, que... Y él le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Silencio absoluto. Cayó un rayo del cielo, iluminó el entendimiento de Pedro y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, tú eres el Mesías. Vamos a leerlo. Pero dice en Juan 8:14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, sé a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús era una persona consciente de dónde venía. Mis hermanos, cuando tenemos una identidad limitada por el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, o por el concepto que otras gentes tienen de nosotros mismos, mire, va a limitar nuestras posibilidades en Dios. Las va a limitar. Yo estuve estudiando, no traigo cifras, del % de suicidio en este país. Y digo en este país, porque en el país en el que estoy, en el que amo, en el que me levanto todos los días. ¿Y por qué? Por 3 motivos. Hay una triada, hay un triángulo. Primero, tú no sirves, tú no, ni te esfuerces. Tú verdaderamente, mira la edad que tienes, a dónde has llegado, no has hecho nada, no lo vas a hacer ya. Mira, no te esfuerces, no estudies, total. Si el que estudia gana menos que el que no estudia. Y que, segundo es cuando te lo crees. Segundo es cuando te lo crees. Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? El tercer hijo de mi madre. Mi padre es un alcohólico. Mi madre no se ocupó de mí, nos abandonó. Me crió mi abuelo. O un amigo de mi abuelo. Cuando murió mi abuelo. Como ahora este mismo muchacho de la matanza. Y tercero, cuando creemos que todo está acabado.
creemos que todo está acabado. Las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir igual. Siempre va a ser lo mismo, con lo mismo, porque el hombre no guarda esperanza en su corazón y Dios está ahí. Y todo hombre tiene que entender de que Él está esperando a que vengan a Él. Y Él es galardonador de lo que le buscan, pero hay que buscarlo ahora, mientras Él está, mientras hay tiempo para poder buscarle. Todo el mundo lo va a poder hallar. ¿Para qué trabajamos? Nuestra identidad es esa, trabajar para pagar la letra del carro, para pagar los biles, esa es nuestra identidad. Eso es mucho más importante que saber que yo soy aceptado, que yo soy amado, que yo soy guardado, que yo soy cuidado, que yo soy amado por Dios. Es mucho más importante eso. Pero este mundo nos lleva. Miren, cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, es que verdaderamente conocemos nuestro origen. Cuando de verdad tenemos un encuentro con Cristo y abrimos las puertas de nuestro corazón y le decimos, Señor, entra a mi vida, y Él comienza a cenar con nosotros y nosotros con Él, es que entendemos el verdadero origen de nuestra. En Jeremías 1:5, el Señor le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Yo no sé qué se habrá pensado Jeremías en aquellos tiempos, no quiero especular. Jeremías estaba muy lejos de entender de que él estaba destinado por Dios para ser un profeta a las naciones. Miren, ese es el concepto que el mundo tiene de nosotros, pero no nos debe interesar, no nos debe importar. El que nos debe importar es qué concepto tiene Dios de nosotros. ¿Qué concepto tiene Dios de nosotros? Sí, es cierto que Gedeón dudó, tuvo temor, mucha duda, una identidad virtual. Es que yo soy el más pobre en Manasés, mi familia, yo soy el menor. Hay dudas. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Yo te voy a poner un vellón, si verdaderamente tú eres Dios. Yo te pido que amanezca seco. Un vellón era la cantidad de lana. Cuando se trasquilaba una oveja, era la cantidad de lana que daba y se medía así, 300 vellones, 400 vellones. Esa era la cantidad de vellón. Y el Señor, que es tan misericordioso, el Señor, que es tan bueno, le dice, ok. Y amaneció seco. Pero qué petulancia. Mira, no te vayas a poner bravo, no acuda la ira a ti. Pero yo voy a volver a poner el vellón. Y si ese vellón, todo lo demás amanece seco y ese vellón amanece mojado, entonces yo voy a saber que tú eres Dios. Y el Señor, que es tan misericordioso y es tan bueno, le dijo, ok, y así todo. Todavía Gedeón no se identificaba, no tenía identidad en Dios. No tenía identidad en Dios. Y cuando uno no tiene identidad en Dios, vacila, duda, se cansa, retrocede, se vuelve. No se vuelve a su ciudad después de haber cumplido una encomienda que Dios le dio, como hizo Saúl, que volvió a su ciudad. Como hacía David, que estaba con Saúl y volvía a su padre a cuidar las ovejas. No, retrocede de miedo. Se vuelve a su ciudad de miedo, porque no tiene una identidad clara en Cristo. No tiene una identidad. Miren, tenemos que entender, mis hermanos. Y hay un ejemplo en la Biblia. Ya fue Felipe y buscó a Natanael, que estaba allá sentado, y le dijo, mira, he tenido un encuentro con el Mesías, con ese que habla la ley de Moisés, con el que... ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? Es que de Nazaret ha salido algo bueno. Ese es el concepto, esa es la identidad del hombre, pero sí ha salido. Mire, tenemos que entender varias cosas. Que somos aceptados, que pertenecemos a Dios
que estamos seguros en Dios y que somos amados por Dios. Nada más. Nada más. Y la palabra. Yo traigo acá, para que ustedes lo puedan entender mejor, varias citas bíblicas, pero quiero leerle nada más que una. Y, pastor, si usted pudiera la primera diapositiva de él. Pertenecemos a Dios. Mira, 1 Corintios 12, 27. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Qué mayor privilegio. Qué mayor privilegio que Dios me haya creado para insertarme en un cuerpo, para que yo le sirva, para que yo tenga una función, para que yo ayude a extender el evangelio en esta tierra, para que yo sea el brazo y la mano de Dios en esta tierra. Cada uno de nosotros seamos, porque todos conformamos el cuerpo de Cristo con diferentes funciones, diferentes planes y propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Soy santo y fiel. Y Efesios 1, del 4 al 6, he sido adoptado como hijo de Dios. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, cuando no existía el mundo. Ya Dios nos había escogido para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos en sí, o sea, en él, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Jesucristo, el Hijo de Dios. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Le pertenecemos. Efesios 2:18. Tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando querramos. Cuando querramos. Entrar delante de mi presencia confiadamente, sabiendo que van a alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó. Pero se rasgó, ¿por qué? Porque Él entregó su vida por todos nosotros. Y el precio de esta paz que hoy disfrutamos cayó sobre Él. El Cordero inmolado, el que era el Cordero inmolado desde antes, cuando no existía ni la tierra, ni existía el Calvario, ni la cruz donde iba a ser crucificado. Pertenecemos a Él. Tengo acceso, he recibido redención y perdón por todos mis pecados. Colosenses 1:14. Si usted duda que uno de sus pecados ha sido perdonado, usted no conoce a Dios. Usted no conoce a Dios aún. Se lo digo así, mis hermanos. Siéntase perdonado por Dios. Que todos sus pecados, por muy grandes, por muy sucios que sean tus pecados, Dios los ha perdonado. Y no quiere que lo traigamos a memoria. Sí, las cosas viejas pasaron y nueva criatura somos, cierto, pero no traigas al presente las cosas pasadas, porque ya están pasadas, ya esas han pasado. A mí no me interesa quién tú eres, yo sé quién tú eres, porque yo lo sabía desde antes que tú nacieras. Desde que tú estuvieses en el vientre de tu madre, yo te había predestinado, yo te había escogido como siervo de Dios, como hijo de Dios, como un hombre, como una mujer que me iba a servir con todo su corazón. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Estamos seguros. Ay, importante, mi hermano, léanse Colosenses. Me gusta el libro de Efesios y de Colosenses. Las cartas de Pablo a la iglesia en Colosas y en Éfeso. Estoy completo en Cristo. Completico. Completico. Estamos seguros. Romanos 8, 1 y 2. Soy libre para siempre de condenación. ¿Quién condenará a un hijo de Dios? ¿Quién lo acusará? Si yo fui el que morí. Yo fui el que resucité. Y yo soy el que estoy a la diestra del Padre, preparando morada. Porque yo quiero que allá donde yo esté, vosotros también estéis. Y muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los dijera, pero muchas moradas hay para cada uno de nosotros. Y estamos sentados a la diestra, juntamente con Jesucristo, reinando en los lugares celestiales. Aleluya. Sé que todas las cosas obran para bien. Romanos 8, 31, 31 al 34, soy libre de cualquier acusación en mi contra. No me pueden separar del amor de Dios. Porque ni la muerte, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios. Nada me podrá apartar del amor de Dios.
Bendito seas, Dios. Soy confirmado, ungido y sellado por Dios. Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Así como un día el Señor desde su trono dijo en el Jordán y envió la paloma, el Espíritu Santo, dijo, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así Dios nos dijo a nosotros un día que levantamos nuestras manos, que dimos un paso al frente y le dijimos, Señor, yo abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Y Él nos unge, nos sella y nos da el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y que nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar jamás hasta el día de su venida. Y ese día veremos su rostro y el Espíritu Santo va a estar ahí, el Padre va a estar ahí y nos vamos a gozar delante de su presencia. ¡Aleluya! Estoy escondido, permiso. Estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy persuadido de que Dios comenzó la buena obra en mí, pero no que la comenzó, sino que la va a seguir perfeccionando cada día hasta el día de su venida, porque Dios no es Dios de a media. Nosotros sí, pero Dios no. Dios lo que comienza, lo termina. Y bien terminadito. No tenemos defectos de fábrica, no tenemos que cuando compramos en una tienda llevar porque hay defecto y tengo que devolverla, o de una fábrica y compramos una así y tenemos que llamar a la fábrica y enviar a la fábrica para que la fábrica nos envíe. En la fábrica de Dios no hay defecto. En la fábrica de Dios no hay defecto, porque Dios no fabrica en serie, como una fábrica de automóviles que tiene una línea de ensamblaje. Somos hechura. Hechura en el hebreo se refiere a poema. Somos un poema hecho por Dios, por las manos del artista, esculpido por Él. Él nos hizo a cada uno de nosotros, distintos, diferentes, distintos y diferentes. Somos genuinos, somos únicos en Dios. Yo le doy muchas gracias como Dios me hizo a mí. Yo sé que ustedes también le agradecen a Dios como los hizo ustedes, porque ustedes son bellos. Ustedes son hermosos. Miren, primera de Juan 5:18. Sí, el diablo existe. Efectivamente. El maligno existe. Fue echado por querer ser igual a Dios. Fue echado de arriba. Y está gobernando por un tiempo. Hoy acá en este mundo. Pero no nos toca, porque es que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y el acta de los decretos que actuaba en contra de nosotros fue exhibida públicamente ante potestades. Mira, Rafael fue así, pero Rafael es mío, ¿viste? Tú no lo puedes tocar. Mira, Ricardo fue así, mira, Julio fue así. Victoria, todos nosotros. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Sí, podemos una mentirilla quizás arrepentirnos, Señor, pero pecar deliberadamente y pisotear y tener como inmunda la sangre de Jesucristo, eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Sino que aquel que nació de Dios, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios, me guarda. Y el maligno no me puede tocar. Y existe, y confunde, y anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. No nos engañemos. Pero resistamos al diablo. ¿Cómo? En Cristo. El enemigo está acá, no es de frente a él. Deje que Jesús, que está de frente a él, y él huirá de vosotros. Abrácese a Jesucristo. Abrácese a Jesucristo. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Y yo les mencionaba ya, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, es ahí la promesa. Entonces vendré, porque Cristo viene. Y la garantía de que Cristo viene es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es las arras de la venida de Jesucristo. Y tenemos que esperarlo todos los días.
Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar despiertos para cuando el Padre regrese nos haya laborando, nos haya trabajando, nos haya sirviéndole, amándole, haciendo su obra, visitando al enfermo, levantando al caído. Aleluya. Soy importante. Soy una rama de la vid unida a Cristo para poder producir mucho fruto. Yo soy la vid verdadera y ustedes son mis pámpanos, una rama del gran árbol, del gran tronco que es Dios. Somos una rama. Pero Él no nos deja, Él es el labrador. Él quita lo malo y corta y va cortando para que demos más fruto. Si estamos dando fruto, para que demos aún más fruto. Gloria sea el Señor. Soy hechura de Dios, ya hablamos sobre eso. Tengo acceso a Dios con seguridad y confianza. Filipenses 4:13, y no es un lema, es una realidad. Todo lo puedo en Cristo. Lo más imposible lo podemos en Cristo, porque Cristo es el que está con nosotros. Así como le dijo a Gedeón, yo voy a estar contigo. Y él dudó y temió. Y el Señor lo sabía, dícele en el versículo 10 del propio capítulo 6, vayan conmigo. Pero si tienes temor de descender a los madianitas, oiga, que Dios nos diga, tú tienes temor de ir a donde yo te estoy enviando. Mira, si tú tienes temor, porque Dios lo sabe todo. Si tú tienes temor, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. El Señor sabía que tenía temor, pero también sabía. Si ustedes continúan leyendo la historia del llamamiento de Gedeón, van a ver las maravillas de Dios. Cómo 135,000 hombres entre los madianitas y los amalecitas, y Gedeón descendió con 300. Si usted divide 135,000 entre 300, toca a 450. Cada hombre de Gedeón se enfrentó a 400 soldados madianitas. ¿Pero con qué? ¿Con AR-15? No. Con antorcha, con el shofar, con las trompetas, y fueron y los persiguieron. Y hubo un periodo de 40 años de paz para el pueblo de Israel. Después Gedeón tuvo sus consecuencias. Sigan leyendo la historia, pero quiero, mis hermanos, para no ser tan obviante, citar a David brevemente. ¿Qué identidad la de David en Dios? David se sintió siempre identificado con Dios. Salvo una vez, cuando Saúl, para asesinarlo, le ofreció a su hija en matrimonio y le dijo, ¿quién soy yo para casarme con la hija de un rey? Pero esa fue la identidad que el padre le sembró. Tú eres el más chiquito, tú eres el más débil, tú eres el inservible, tú vas a estar allá con las ovejas. Pero allá fue y lo buscó Dios. Allá fue y lo buscó Dios. Y en cuanto lo vio, le dijo a Samuel, úngelo porque ese es. Fíjense qué palabra, úngelo porque ese es. Ese es mi elegido, mi amado, mi escogido, el que yo he destinado como rey para mi pueblo. El que va a librar todas las batallas con los filisteos, con los amalecitas, con los amorreos, con los jebuseos, con los ceneseos. Y va a hacer lo que no pudieron hacer otros. Es cierto que no pudo construir después templo para Dios, con mucha sangre que había. Pero fue un hombre que se identificó siempre. Y este pasaje, que está en 1 Samuel 17, léanselo, simplemente se los voy a citar. El gran desafío que tuvo David ante Goliat. Ustedes saben cuántos días estuvo detenido el ejército de Israel ante ese hombre. 40 días, no fueron 40 horas, no fueron 40 semanas. Fueron 40 días. Fueron 40 días. Y él se burlaba. Miren, vamos a buscarlo, no me gusta
teniendo la palabra de Dios. Entonces, está en 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Si son tan amables, lo apuntan. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, de los gigantes de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, tenía un yelmo de bronce. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndole: ¿por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí, que dice. Y así estuvo durante 40 días el filisteo, versículo 16. Vayan al versículo 16. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío delante del ejército de Israel. Y David fue desalentado por sus hermanos. David fue desalentado por Saúl. David fue desalentado por Goliat. Mucho desaliento. Has venido a ver la batalla, los hermanos. El padre lo mandó a llevarle queso y a ver cómo estaban los hermanos. Has venido a ver la batalla, así como morimos en la batalla. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta eso? Porque tú tienes pensamientos criminales. Tú viniste a ver cómo morimos. Y Saúl, tú eres muy... Y después Goliat por último. Cuando el filisteo miró y vio a David, versículo 42, y fue acercándose a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Porque él llevaba su cayado, su bolsa de pastor, dentro de los 5 guijarros que había escogido, pensando que 5 piedras iba a lanzar cuando Dios tenía destinada una, y llevaba su honda. Y ese no era un palo, era el cayado del pastor. Dijo David al filisteo: miren si sabía David quién él era. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Él era un soldado en ese momento del Señor de los ejércitos. Él no era el hijo de Isaí que se le ocurrió ir delante de aquel hombre porque estaban dando a una hija en recompensa. No, porque nadie puede burlarse a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Esa era la identidad de David en Dios. David sabía quién él era. Ya David había sido ungido. La primera vez que él había sido ungido. Pero él no se sentía rey. Él se sentía un soldado, un guerrero valiente, lo que no se sintió Gedeón. Como no se identificó Gedeón, así se identificó. Y yo quiero orar por ustedes, mi hermano, en esta mañana. Porque a veces vagamos y damos vueltas y no encontramos el rumbo exacto. A veces no tenemos una definición exacta de hacia dónde yo voy, qué hago, qué podré hacer. Pero esas preguntas no se las hagamos a ningún hombre, hagámoselas a Dios. Señor, ¿quién yo soy? ¿Quién yo soy, Señor? Y el Señor nos va a decir: tú, por cuanto fuiste hermoso a mis ojos y yo te amé, he dado naciones y vida de hombres por tu vida, por cuanto yo te he amado y has sido hermoso a mis ojos. Así Dios nos ve, hermosos. Por eso yo ahorita les decía hermosos, porque somos hermosos para Dios. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, si me lo permiten.
Amado Dios y Padre de toda gloria, Señor mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, en el nombre del Cordero inmolado, en el nombre de aquel que por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, en el nombre que tú le has dado, que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia. Yo te ruego, Señor, que tú bendiga la vida de mis hermanos, la vida de tus hijos amados, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda encontrar o definir, Señor, la identidad de cada uno de mis hermanos. Que ellos cada día puedan hacerse la pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Y que puedan hallar las respuestas en ti, Señor, porque lo que nos interesa es lo que tú piensas de nosotros y lo que nosotros somos para ti, porque no tampoco podemos olvidar nuestros orígenes y de la roca de donde tú nos sacaste, Señor, porque tú has escogido a lo más vil y a lo más menospreciado para avergonzar a los fuertes, a los débiles. Tú escogiste lo que no era para vencer, Señor. Y por eso nos dice: no se gloríe el fuerte en su fortaleza, ni el sabio en su inteligencia, ni el rico en sus riquezas. Eso a mí no me importa. El que se haya de gloriar, gloríese en entender que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y misericordia en esta tierra. Señor mío, gracias porque un día te plació escogernos, predestinarnos, a hacernos en el vientre de nuestras madres. Nuestro embrión vieron tus ojos. Tú formaste lo más delicado. Tú formaste lo más íntimo de nuestro ser en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo tú no nos conocerás, Señor? Porque somos hechura tuya, Señor. Somos hijos tuyos, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande también que tú nos das, porque entendemos que no es una obligación de servirte, porque servirte es un privilegio, no es una obligación. Gracias, mi Dios, por visitarnos. Gracias por pensar en nosotros, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas cada día. Gracias porque aún en las canas, Señor, tú nos tienes presente, porque desde el vientre hasta las canas, Señor, son corona de honra. Las canas, Señor. Tú nos amas con amor eterno. Mucho antes que nuestras madres o nuestros padres pudieran amarnos, ya tú nos amabas, Señor. Ya tú nos amabas, Señor. Gracias por tu amor que es eterno, Señor. Porque ha sido desde siempre y será para siempre. Por eso, Señor, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito eres, Señor. Amén y amén.